Verse a uno mismo puede ser una experiencia agradable o desagradable, dependiendo de cuán conformes estemos en cómo nosotros lucimos exteriormente. Dicho de otra manera, nadie se toma una fotografía para evaluar sus sentimientos, sino que las fotografías revelan lo que hay en nuestro exterior, la forma o lo que reflejamos hacia otros. De alguna manera, lo que nosotros vemos el día de hoy en esa gran proliferación de autorretratos, llamados popularmente selfies, no es otra cosa más que la demostración de cómo el hombre se ama demasiado a sí mismo. Y aún aquellas cosas de él que no le agradan, tal vez su nariz, su cabello, su color de piel, la forma de su cuerpo, la forma de su boca, simplemente con un filtro o algún programa edita, elimina, modifica lo que a él no le gusta para quedar de alguna forma satisfecho en cómo luce exteriormente. Pero si Dios pudiera mostrarnos una fotografía de cómo nosotros lucimos, no exteriormente, sino cómo lucimos en nuestro corazón delante de Él, ¿cómo sería esa fotografía? ¿Qué despertaría en nosotros? ¿Cómo nos haría sentir? En algún momento un autorretrato puede hacernos sentir no satisfechos en cómo lucimos, pero creo que una fotografía en cómo luce nuestro corazón nos horrorizaría de la realidad de lo que luce y cómo se ve delante de Dios. Cuán mayormente todavía sería la sorpresa cuando el estándar de belleza con el cual compararíamos en cómo lucimos interiormente no sería otra persona, sino sería Cristo. De manera que ese estándar de si soy agradable o no, o luzco bien o no en mi corazón, no sería conforme a mi percepción ni a un estándar impuesto por una sociedad, sino que más bien sería conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Comparando mi imagen en lo profundo de mi corazón con todos mis sentimientos, emociones, deseos, anhelos, luchas, comparándola con la hermosura de cómo luce Jesús en esos mismos aspectos, de lo hermoso que son sus deseos, su corazón, sus acciones, sus anhelos. ¿Cómo luciríamos en comparación a eso? Sin embargo, tampoco tenemos que imaginar tanto. El Salmo 14, en una forma un tanto detallada, pero enfocándose en un aspecto importante, David describe cómo luce el ser humano delante de Dios. Cómo luce la creación que Dios hizo, el ser humano, una vez después de que el ser humano se rebeló a Dios y cayó en pecado y se corrompió en su corazón. ¿Cómo es que ahora Él luce delante de Dios? ¿Cómo es esa fotografía que David describe de toda la raza humana? Porque David no está describiendo únicamente al hombre sin Dios, de forma específica señalando a alguien, sino que David está hablando de toda la raza humana sin Dios. ¿Cómo luce toda esa generación que no conoce a Dios delante de Dios? Para aquellos que olvidamos que la hermosura espiritual de nuestra vida debe de ser un reflejo de la hermosura de Cristo, este salmo nos va a recordar lo importante que es reflejar el carácter correcto de Cristo en nuestras vidas. Antes de comenzar, quisiera establecer simplemente como una nota previa, y la nota previa es que a pesar de que el Salmo 14 habla en específico del hombre sin Dios, sería bueno para nosotros exponer nuestro corazón, exponernos nosotros mismos al texto por 3 razones. ¿Cuáles son esas 3 razones que me deben de impulsar a no descartarme desde el inicio? La primera razón que debe de haber es que nunca es bueno olvidar de dónde el Señor nos ha tomado y de dónde el Señor nos ha rescatado. Nunca es bueno olvidar lo que éramos y lo que somos, porque en el medio de lo que fuimos y de lo que somos no está una obra sorprendente nuestra, ni una acción como resultado de nuestra voluntad, sino lo que está en medio de lo que éramos y de lo que somos fue lo que Cristo hizo por nosotros. Número 2,
Otra buena razón por la cual no descartarnos de este texto, sino exponernos a él, es que así no vamos a olvidarnos de Dios o de lo que Dios hizo por nosotros, ya que volveríamos irremediablemente a la condición que describe el Salmo 14. La única razón por la cual el día de hoy en nuestro presente no es el Salmo 14 una descripción nuestra, es gracias a Cristo. Si olvidamos que Cristo hizo eso por nosotros, irremediablemente volveríamos a hacer una descripción gráfica del Salmo 14 en nuestra vida. Y número 3, para aquellos que aún el día de hoy su imagen delante de Dios sigue siendo la descripción del Salmo 14, deben de saber que tienen una oportunidad en Cristo para cambiar esa imagen que Dios tiene de ustedes. Así que son 3 buenas razones por las cuales no deberíamos descartarnos del texto, sino incluirnos también en esa exhortación independientemente de cuál sea nuestra condición. Ya sea para no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros, de donde Él nos sacó, para no olvidar su acción, puesto que eso nos devolvería nuevamente al Salmo 14, y para aquellos que siguen en el Salmo 14, entender que en Cristo tienen una oportunidad de transformación. Por lo tanto, esas 3 razones son suficientes para exponer nuestro corazón al Salmo número 14. Amén. Así que vayamos entonces juntos al versículo número 1. En el Salmo número 1, David comienza hablando o describiendo al hombre sin Dios. Y David nos está mostrando una imagen, una fotografía sin filtros, sin correcciones, sin Photoshop espiritual, sino el hombre en la crudeza de su realidad tal cual es. Y lo que David menciona de ese hombre es verdaderamente lamentable. David comienza diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Cómo es la imagen de ese hombre sin Dios? Lamentable. De inicio, hay una palabra que resalta ya desde este primer pasaje que va de alguna forma a gobernar todos los demás pasajes, y es la palabra necio. Cuando Dios mira al hombre que no le conoce, que le ha rechazado, que se resiste a tener una cercanía con él, la forma en como Dios lo describe es necio, necio. En muchas otras porciones de la Biblia hay formas en cómo Dios se refiere a él, como impío, gentil, pagano, etcétera, etcétera. No hay muchas descripciones. Pero en este punto llama mucho la atención que David describe a ese tipo de hombre con la palabra necio. Ahora, entendiendo desde un punto muy amplio de la palabra, creo que en muchas ocasiones y bajo muchas circunstancias, nosotros todavía somos necios. Pero no se refiere a ese tipo de necedad, David. Por el tipo de uso de la palabra a lo largo de la Biblia, nosotros podemos ver la palabra necio bajo 3 usos, según el contexto en el cual la palabra se usa. En el primero de ellos, necio se usa para describir a aquella persona que persiste en una opinión sin tener un fundamento que lo respalde. Esa es una persona necia. Y en la Biblia, bajo ese contexto, muchas veces a una persona que defiende una perspectiva, un punto de vista, o se mantiene en una dirección sin tener un fundamento que avale esa decisión, la Biblia le llama necio. Y de esos conocemos muchos necios. Número 2, el segundo uso o forma de la palabra necio es aquel que carece de toda la información y por lo tanto actúa tontamente. E incluso en algunas definiciones o traducciones, necio ya se traduce como estúpido, lo cual ya es mucho, ¿no? Pero ese es otro de los usos. Alguien que sin tener toda la información actúa tontamente. Las acciones tontas de una persona, es decir, que no funcionan bajo una lógica correcta, sino que son irracionales. A esa persona también la Biblia le describe como necio. Pero ninguna de esas 2 anteriores es en la que encaja con el contexto del Salmo 14, sino la tercera, que es el otro de los usos para la palabra necio.
En esa tercera definición de la palabra necio, se define como aquella persona que ha perdido toda integridad moral. Y también la Biblia a ese tipo de personas les llama necios. Para nosotros creo que son mucho más comunes las dos primeras, es decir, una persona que sin fundamento defiende un punto o una persona que sin tener toda la información actúa tontamente. La tercera tal vez no sea tan común para nosotros, pero en la Biblia, aquí David, inspirado por Dios, le llama necio a la persona que ha perdido toda integridad moral, que no tiene moral, sino que su vida obviamente es inmoral. El mayor grado de necedad no tiene que ver con una limitación intelectual o con una obstinación absurda, sino más bien con una denigración moral. El grado mayor de necedad tiene que ver con la pérdida de la moralidad. La pérdida de la moralidad es una de las primeras evidencias de la ausencia de Dios. Cuando una persona, una sociedad o incluso un país decide negarse a tener ese acercamiento con Dios, sino que aún va más allá y en su necedad determina que Dios no existe, una de las primeras evidencias de esa decisión es el aumento de la inmoralidad. Si nosotros abrimos un poco más nuestra perspectiva, de una forma muy superficial, podemos resumir el alcance del Evangelio, de la palabra de Dios, a través de nuestro mundo, en tres aspectos o en tres áreas distintas. Comenzando en Europa, pasando a América, específicamente Estados Unidos, y de ahí avanzando a todo el continente americano. Y pareciera ser que ese es precisamente el avance de la inmoralidad, una vez que cada uno de los creyentes en esos sectores se ha rendido a la corriente del mundo. Porque no olvidemos que la reforma surgió en Europa. Pero una vez que esos creyentes que se habían reformado vuelven a caer y olvidan de dónde Dios los sacó y la obra de Dios, lo primero que surge es un auge en la inmoralidad. Y hoy vemos niveles increíbles de inmoralidad en Europa, que es más normal que anormal. Y esa ola pasa a Estados Unidos. Y lo que fue un país fundado sobre leyes bíblicas, ahora es un país sin ley, donde gobierna la inmoralidad. Después el evangelio pasa a todo el continente americano, lo abrazan en esa reforma hacia sus corazones, y cuando se olvidan del evangelio y de Dios, ¿qué sucede? Lo que estamos viendo el día de hoy ya en nuestro país, que es un auge increíble de inmoralidad, que es más normal que anormal. Aunque vivimos en un país tercermundista, eso no nos exime de esa ola de inmoralidad y de abandono de Dios, que lleva al hombre a una denigración como tal. Surge el ateísmo en Europa, de ahí pasa a Estados Unidos y de ahí nos está abarcando ahora a nosotros en tercer lugar. Entonces esas dos cosas van de la mano. La necedad, el aumento indiscriminado y la pérdida de la inmoralidad, junto que al mismo tiempo el surgimiento del ateísmo, siempre el ateísmo y la inmoralidad van de la mano. Ahora no estoy diciendo que todos los ateos sean inmorales, la mayoría, pero no estoy diciendo que todos. Yo estoy hablando del ateísmo como sistema que gobierna un país o una familia. La ausencia de Dios permite que la inmoralidad se expanda. Y es lo que David nos está enseñando, que el hombre sin Dios comienza siendo inmoral. Y la inmoralidad es una evidencia de la ausencia de Dios en la vida de una persona. Por eso la Biblia, el Nuevo Testamento, Dios, Pablo, Pedro, todos hacen énfasis con la moralidad y la pureza de la iglesia. Curiosamente, la palabra necio se traduce de una palabra hebrea que suena como naval. Naval. ¿Te recuerda a algo? O mejor dicho, ¿a alguien naval?
Suena al esposo de una mujer en el Antiguo Testamento llamada Abigail. Y obviamente es la misma fuente, porque la Biblia describe a Nabal como un hombre duro y de malas obras. Allí malas obras no solamente tiene que ver con tener acciones malas, sino acciones inmorales. Nabal era un hombre duro e inmoral. Sin embargo, Abigail, la Biblia habla de ella como una mujer de hermosa apariencia y de buenas obras. Es decir, que en ese autorretrato de Abigail, ella se ve delante de Dios hermosa y pura. Pero en la descripción fotográfica de la imagen de Nabal, él es un hombre duro. Y aquí por duro podemos entender horrible, feo e inmoral. Ya la pregunta queda en el aire de qué hace una mujer hermosa y santa con un hombre feo y duro e inmoral. Bueno, esa pregunta ya, en algún día una enseñanza acerca de ellos podemos obtener una respuesta. Pero el énfasis se hace en esa contradicción de imágenes. Mientras Abigail es una mujer pura, santa, de buenas obras, la Biblia la describe como hermosa. Y a Nabal, un hombre impuro, inmoral, de malas obras, la Biblia lo describe como duro, feo. Un hombre de rasgos toscos. Totalmente diferente de uno del otro. Sin Dios, todos nosotros somos un retrato perfecto de Nabal. Sin Dios todos somos duros, feos, horribles. Del tipo de fealdad que asustaría a alguien. Sin Dios somos feos. Sin Dios no hay nada atractivo en nosotros, no hay nada digno de imitación, no hay nada rescatable. Y allí tú piensas en algo verdaderamente horrible. Porque aunque las personas, en base al grado de belleza estandarizado por el mundo, aún la persona que bajo ese estándar puede ser catalogada como fea, aún tiene cosas atractivas. Muy en el fondo las tiene. Entonces es fea, pero tiene algo atractivo. Poquito, ¿no? Pero está allí. Pero cuando hablamos aquí de fealdad, dureza, malas obras, David está describiendo a alguien que no tiene ni siquiera algo atractivo, sino que es malo, duro, feo, inmoral, desde el último cabello, el cabello más alto hasta la punta de sus pies. En todo esa persona es horrible delante de Dios. ¿En qué estándar? En el estándar de belleza comparándolo con Cristo. El reflejo de todo hombre sin Dios es Nabal, horrible, es feo. Y David sigue aumentando en la descripción de no solamente presentar al hombre como un necio, sino que él resalta tres características de ese hombre necio. Lo primero de ellas es lo que ese hombre feo lo que ese hombre feo dice primero, después lo que ese hombre feo es y después lo que ese hombre horrible hace. Así que el hombre sin Dios es inmoral, es feo, es horrible, no se parece a Cristo. Número 1, en lo que dice. Número 2, en lo que es. Y número 3, en lo que hace. Eso a nosotros también nos enseña algo. Una escala progresiva. Que lo que una persona termina o comienza diciendo, termina haciendo. Y si esa persona va a culminar haciendo. Nosotros hacemos lo que somos y somos lo que decimos que somos. Esa escala es la que David nos está presentando. Y lo primero que el necio, que el hombre feo en su corazón dice, en su corazón, es que no hay Dios. No hay Dios. El hombre intenta convencerse a sí mismo de que Dios no existe. Y si algo nos ha demostrado la historia, es que el hombre termina creyendo lo que a sí mismo se repite muchas veces.
Incluso es una metodología también dentro del ámbito de la psicología o de la autoestima, que nosotros nos repitamos muchas veces lo que nosotros queremos ser y vamos a terminar comportándonos en base a esas declaraciones que hicimos sobre nosotros. Entonces vemos a personas de negocios frente a un espejo diciendo, tú eres el mejor negociador. Nadie vende tanto como tú. Hoy vas a vender como nunca. Hoy vas a conquistar más. Eres un conquistador. Eres un tiburón. Y entonces él se lo repite tantas veces, a cada momento, eres un triunfador, eres un ganador. Tú puedes hacerlo, tú vas a conquistar. No hay nadie que pueda hacerlo como tú. Que él termina creyendo que verdaderamente es así. Ahora, lo terrible de esa situación es que cuando el hombre se dice a sí mismo, Dios no existe. Eso es muchísimo más terrible. Porque el convencerme de que soy un vendedor no me lleva a otra cosa más que vender cosas a alguien que no necesita. Y eso sería todo el problema. Pero decir a mí mismo que Dios no existe, eso no termina allí. Eso termina en algo grave. Cuando David usa la palabra dice el necio en su corazón no hay Dios, esa palabra dice está basada en una suposición. Es decir, que más bien el texto tendría que decir, supone el hombre en su corazón, o el necio en su corazón, no hay Dios. Es una suposición, no es una realidad tampoco. No es una deducción producto del análisis exhaustivo ni de la experiencia generalizada, sino es una respuesta producto de la simple suposición. El hombre supone que Dios no existe, pero termina creyendo que verdaderamente no existe. Entonces, el hombre comienza suponiendo bajo su propio criterio que Dios no existe, y el resultado de eso es que él comienza a vivir como si Dios no existiera. Y luego David dice que el necio primero se convence o supone en su propio corazón que no hay Dios. Pero luego David dice, se ha corrompido. La pregunta es, ¿por qué se corrompió? Porque llegó a la suposición de que Dios no existía, de que Dios no era real. El necio comenzó diciendo necedades y luego terminó siendo un necio. ¿Qué significa? Que una persona necia no es la que dice necedades, sino la que dice necedades es necia. Cuando David usa la palabra corromperse, se ha corrompido, es lo que David dice. Y habla en una forma generalizada, no refiriéndose a alguien específico, sino dice se han, plural, todos, se han corrompido. Esa palabra corromperse es interesante, o al menos a mí me pareció interesante cuando la leí. Y el significado correcto de la palabra corromperse no es tanto una definición, sino una imagen. Y la imagen que nos presenta esa definición es la de una propiedad que ha sido abandonada y producto de ese abandono se ha deteriorado. Y creo que esa es una imagen que sí podemos entender. Claramente cuando una familia habita dentro de una propiedad, esa propiedad demuestra que hay vida en ella. Pero cuando esa propiedad es abandonada, comienza a cambiar. En el descuido de no haber nadie que está al pendiente de ellas, comienza a tener un deterioro grave. Comenzando, y la regla marca algo progresivo, es decir, que el deterioro comienza con algo pequeño, pero a manera que avanza, el deterioro se hace mayor. Comienza creciendo el pasto a alturas que no son normales. Pero al mismo tiempo que el pasto crece, que da evidencia de que nadie vive dentro, después las paredes comienzan también a deteriorarse. La pintura comienza a caer, humedad comienza a surgir, el techo comienza a lastimarse también, el paso
de las inclemencias del tiempo, comienza a ser una obra degenerativa, las goteras comienzan a aparecer, filtraciones se hacen más grandes, pedazos completos de techo comienzan a caer y todo es progresivo. Es decir, que si no hay alguien que rescate esa propiedad, no se va a mejorar sola, sino que va cada vez a empeorar. Los daños de agentes externos como delincuentes, ladrones o vagos comienzan a hacer mella en esa propiedad, comienzan a pintar sus paredes, a llenarla de basura, a romper sus cristales. El polvo comienza a invadir toda esa propiedad, los insectos se multiplican, las ratas salen a flote y todo es progresivo. Eso es lo que significa la palabra corromper. Cuando David dice que el hombre que asume o supone que Dios no existe, David dice, él se ha corrompido. Esa es la imagen de ese hombre. Un corazón que se ha abandonado y que ha comenzado a deteriorarse y que ha comenzado a dar evidencias de la falta de cuidado. Que los insectos y los daños externos comienzan a hacer mella en ese corazón. Comienzan a destruirlo. Y el resultado de ese corazón es verdaderamente lamentable. Porque no podemos entender cómo una propiedad tan hermosa, tan grandiosa, tan limpia, puede ahora ser ruinas o las ruinas que nosotros estamos viendo. Eso es lo que sucede en el corazón de una persona que supone que Dios no existe. No puedes entender cómo ha llegado a esa condición. Y cuando volteamos nuestros ojos al mundo, lo único que vemos son corazones en ruinas, familias en ruinas, matrimonios en ruinas. Y para un peligro mayor de nosotros, iglesias en ruinas, donde proliferan las ratas, los insectos y todo tipo de agente externo que no debería de estar allí, pero que está allí y que ahora gobierna ese lugar o esa propiedad. Negar la existencia de Dios no tiene que ver necesariamente con convencernos de que Dios no existe como tal, como presencia, como persona, sino más bien negar la existencia de Dios tiene que ver con negarle el lugar de autoridad que le pertenece en nuestra vida. El necio supone en su corazón que Dios no existe, es decir, que Dios no ocupa ni merece ningún lugar de autoridad en su vida, sino que Dios no cuenta para él. Y todo lo que no cuenta, para nosotros es como si no existiera. Todo lo que no tiene relación para nosotros es como si no existiera, aunque esté allí. Cuando una persona niega que Dios ocupe lugar de autoridad en su vida, comienza a comportarse como si Dios no existiera, aunque Dios siga allí. Se corrompe, es abandonado y se deteriora desde el corazón hasta lo más profundo. No termina allí, sino que en el tercer punto David dice que el hombre necio comienza diciendo, luego se convierte en una ruina, y finalmente termina haciendo obras abominables. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, es decir, se ha arruinado, se ha abandonado. Y termina diciendo, hacen obras abominables. Es decir, dice, se convierte en lo que dice y termina haciendo obras abominables. El corazón que habla negando a Dios, vive en abandono de Dios y termina haciendo las obras abominables delante de Dios. Ahora, viéndolo en otra perspectiva, el problema del hombre necio no son sus obras. Eso no es el problema de fondo. Sus malas obras son las consecuencias del problema de fondo, que es su negación de la existencia de Dios.
Corregir únicamente las obras en una persona no elimina el problema de fondo, que esa persona asume que Dios no ocupa un lugar importante en su vida. Entonces esa persona puede acceder a ciertas obras que pudieran ser consideradas como buenas, pero el problema de la negación de Dios en su corazón sigue siendo el problema de fondo. Las acciones simplemente son la consecuencia, el síntoma de un problema del corazón. La sociedad, la psicología, la educación, los esfuerzos de una nación únicamente alcanzan y de forma muy ineficazmente a corregir la conducta de una sociedad, pero no mejoran el problema de fondo que es su corazón. Ese problema va a persistir allí. Voy a leer un pasaje y vemos si lo recuerdas. Yo creo que sí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es un pasaje narrado previamente a la destrucción de la raza humana en el diluvio. Y habían alcanzado niveles altísimos de inmoralidad, pero el problema había surgido en su corazón por la negación de la existencia de Dios. Y eso no terminó de otra forma sino con destrucción. David resume la condición del necio generalizando a toda la raza humana diciendo: no hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. Y esa conclusión a la cual llegó David, él no llegó bajo su propia perspectiva, sino que llegó inspirado por Dios. Detrás de esa declaración de David, de no hay quien haga el bien, no está el corazón de David, está Dios. Bajo el estándar de lo que es Dios o para Dios una buena obra, él dice que no hay quien haga el bien. No hay una sola persona que pueda ejercer una acción completamente pura, con intenciones puras, motivadas por un corazón puro. Eso no existe. Dios dice, no hay uno solo que haga el bien. Todos malos, solo uno bueno. No hay nadie en esta tierra que haga el bien. Necesitamos que aquel que puede hacer el bien viniera fuera de nuestra tierra, porque aquí todos han hecho lo malo, todos son malos. Y tal vez tendríamos que cambiar el son por el somos. Todos somos malos. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Verso 2 del Salmo 14. Y luego Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Aquí el sinónimo de entendido, de entendimiento, es alguien que busca a Dios. De una forma metafórica, David nos presenta a Dios desde los cielos, inclinado hacia abajo, con sus ojos escudriñando entre toda la raza humana, buscando si había algún entendido. Esa palabra algún comienza con uno. Dios no estaba buscando algunos, sino estaba buscando uno. Dios se inclinó desde su habitación, desde su trono, para buscar si había alguno no necio en el mundo. Ese no necio que buscara a Dios. Y creo que nosotros sabemos la respuesta a eso. Y fue que Dios no encontró ninguno. Ahora, el problema que David está describiendo en el hombre no tiene que ver con uno específico, sino con todos, lo cual nos incluye también a nosotros. La evaluación o la acción de Dios para evaluar me recuerda mucho a esa acción que Dios tomó en la llanura de Sinar, cuando los hombres se unieron para construir una torre, para hacerse un nombre y llegar a los cielos. Que fue una acción de rebelión
al mandato de Dios de vayan, multiplíquense, extiéndanse por toda la tierra, sino que ellos vieron una llanura encinar y dijeron, aquí nos vamos a quedar. No importa lo que tú has dicho. Vamos a hacernos un nombre, de manera que si fuéramos esparcidos de donde quiera que nosotros vayamos, podamos volver nuevamente a nuestra rebelión. Y entonces Dios descendió y se dio cuenta que el hombre se había vuelto uno, como uno solo, pero no para lo bueno, sino para lo malo. Y entonces Dios tuvo que confundirlos y esparcirlos. Ahora David muestra a Dios haciendo una búsqueda en todos los corazones de la raza humana. Así como Dios lo hizo en la llanura de Sinar, cuando Él descendió para ver lo que la ciudad hacía y lo que los hombres edificaban. En alguna ocasión, tú has necesitado algo, que te has visto en la necesidad de salir a buscarlo y después de tanto buscarlo no lo has encontrado. ¿Qué comienza a producir esa situación en nuestro corazón? Bueno, vivimos un sube y baja de emociones en muchos sentidos, donde tal vez llegamos a enojarnos con una empresa multinacional, ¿no? Y quisiéramos destruirla porque no tiene lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo es posible que en 20 farmacias no haya una aspirina cuando yo me estoy muriendo del dolor de cabeza? Es triste, porque pasamos por diferentes etapas, tal vez comenzando con la ira, pero seguramente todos terminaremos en la tristeza, sentados en una banqueta llorando, porque no encontramos lo que tanto buscamos. No podemos manejar una situación en la cual no encontramos lo que tanto deseamos y nos gobierna la tristeza. ¿Cuánta tristeza o enojo pudo haber surgido en el corazón de Dios cuando Él salió a buscar en su creación a algo bueno, a alguien que lo buscara y no encontró a nadie? Porque si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Dios, sin duda hubiésemos destruido a toda la raza humana. Porque si tuviéramos el poder para destruir a Walmart o a Farmacias Guadalajara, lo haríamos. Pero no tenemos el poder. Dios sí tenía y tiene el poder para destruir a todos los malos. En su lugar, nosotros con un chasquido de nuestros dedos hubiésemos desaparecido a toda la raza humana. Porque todos son malos. No hay ninguno que busque a su Creador. Sin embargo, Dios no reaccionó así. Dios reaccionó de forma diferente. ¿Cuál fue el veredicto que Dios hizo? Porque si después de eso hubiéramos encontrado una frase que David escribiera como, y Dios destruyó a todos, lo entenderíamos. Posiblemente hasta estaríamos de acuerdo. Pero no vemos eso. Verso número 3. Todos se desviaron. Eso fue lo que Dios encontró. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y mira que Dios tiene un buscador y un radar que alcanza a toda la raza humana. No encontró a ninguno. Y aquí luego ya David hace una pregunta, es decir, termina el veredicto de Dios en el verso 3 y luego David hace una pregunta en base a ese veredicto. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Aquí ya David está haciendo una aplicación respecto a aquellos hombres malos en cómo dañan a los buenos y al pueblo de Dios. ¿Qué acaso ellos no tienen discernimiento, no tienen entendimiento? Porque una cosa es que sean malos y otra cosa es que sean tontos. ¿Qué no entienden que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza.
Y ahí David nos da también un grado de esperanza a nosotros como pueblo de Dios. David dice que no hay ni siquiera uno. Y esas palabras, no hay ni siquiera uno, hacen un eco gigantesco en las palabras y en el escrito de un hombre, un apóstol llamado Pablo. Porque él toma justamente este salmo, pero en específico esa confirmación, esa sentencia de Dios, no hay ni siquiera uno, para dar toda una explicación en Romanos capítulo número 3. Cuando Pablo está explicando que no existe ninguna alternativa humana para la salvación, David toma este Salmo número 14 para afirmarlo. Porque un hombre con corazón malo, según las palabras de David y según las palabras de Pablo, un hombre que es malo, todo lo que hace es malo y todo lo que toca se vuelve malo. De manera que toda acción que incluye la mano directa de un hombre para su salvación, cuando ese hombre lo toca, lo corrompe. Eso descalifica cualquier tipo de acción del ser humano para poder modificar por su propia naturaleza y voluntad su condición delante de Dios, porque todo lo que esa persona hace lo mata en el momento que lo toca. Si una rosa nos salvara únicamente con tomarla, no tendríamos que hacer otra cosa más que ir y tomar la rosa. Pero si nosotros tenemos una enfermedad grave y mortal que matas todas las rosas que tocas, ¿cómo podrías salvarte? Si en el momento que tú quieres tocar aquello que te puede salvar, lo corrompes y lo contaminas. Todas las acciones resultantes de un corazón contaminado se vuelven contaminadas y nada contaminado o impuro puede salvarnos. Entonces Pablo, teniendo en mente lo que David dice acerca de esto, él trae eso al presente, le habla a los judíos, le habla a los gentiles y dice, todos estamos bajo pecado, todos. No hay uno bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, todos se corrompieron, todos nos desviamos, todos. La gran verdad que Dios revela en el Salmo 14 y luego la afirma en Romanos capítulo 3 es que el hombre es malo y todo lo que sale de él es malo. No tiene ninguna relación con la justicia de Dios, está corrompido. Y la palabra que usa David es podrido. Está podrido por dentro. Está abandonado y está condenado. No solamente no puede, sino que no quiere y aborrece lo bueno. Creo que simplemente con podrido sería suficiente para nosotros para saber que nada de eso sirve. Porque si tú tienes un melón que está a la mitad podrido, tú no cortas la mitad podrida y te comes la otra mitad. Y si alguno de ustedes lo ha intentado como yo un día, sabrá que aún la otra mitad sabe mal. Lo que está podrido se ha podrido en su totalidad. El hecho de que tú no veas cómo microscópicamente eso ha avanzado no significa que no esté allí. El hecho de que tú no veas cómo el agua podrida es mala y está llena de contaminantes y tú la ves a la luz del sol y parece que está limpia, no por eso significa que esté limpia. Sino que dentro hay muchas cosas que tú no ves que con un trago te matarían. Pablo está diciendo que el hombre, aunque parece limpio por fuera, está podrido por dentro. Y todo lo que el hombre hace, cualquier intento del hombre de cosas buenas están podridas. Todo lo que hace está mal. Es cierto que podemos ver acciones bondadosas de los hombres, pero no podemos ver una acción bondadosa que comienza con un corazón bondadoso, motivaciones bondadosas y termina con una acción bondadosa. Vemos muchos padres sin Dios que aman a sus hijos y hacen una acción buena.
Pero al mismo tiempo que hacen esa acción buena, están podridos por dentro y todo lo demás que hace está mal. Es decir, que aún esa acción buena de arropar a sus hijos y besarlos en la noche y contarles un cuento, cantarles una canción, aunque es una acción buena, es hecha por un corazón podrido. No está hecha con buenas intenciones ni con buenas motivaciones, porque su corazón es malo. Todo lo que el hombre hace está mal. Todo lo bueno que el hombre intenta hacer o de lo cual intenta jactarse está mal. Porque el hombre está podrido. No tiene solución, no tiene opción. Está abandonado, está condenado y no puede, no quiere, aborrece lo bueno. No hay solución para él. De manera que aunque él tocara con sus manos el evangelio, cuando él lo toca, lo corrompe también. Así que la salvación no podía venir de ningún ser humano porque todos los seres humanos estaban podridos. ¿Recuerdas que al principio mencioné brevemente acerca de las acciones de los hombres cuando se toman un autorretrato y no les gusta y ellos lo llevan a un computador y lo modifican? Quitan, adelgazan, eliminan, hasta el color de piel se pueden cambiar si quieren, para a sus ojos verse agradables. Eso es el ejemplo de lo que hacen las obras en el hombre. Las obras de un corazón podrido únicamente son como un filtro que embellece a los ojos la condición del corazón de una persona, pero en el fondo esa persona sigue estando podrida, no lo arregla. Tú puedes tener esa foto y puedes mostrársela a otros y cuando esos otros te ven tu foto, te ven tu foto, dicen, no eres tú. Es imposible. No eres tú. Porque no coincide, no encaja en nada. Y aunque tú modifiques tu perfil y muestres una imagen bondadosa, angelical y hermosa, en el fondo nuestro corazón sigue podrido. Y eso no lo podemos cambiar con un filtro. Las obras del hombre buscando su mejoramiento en el corazón es un filtro que no sirve. Es simplemente un ajuste a la maldad de su corazón, pero sigue estando allí. No hay modificación, sigue estando allí. Y cuando Pablo expone esta condición del hombre, y Pablo termina diciendo, está podrido, abandonado, condenado, no puede, no quiere, aborrece lo bueno. Si la historia terminara allí sería verdaderamente lamentable para nosotros. Pero ni el Salmo 14 termina así, ni Romanos capítulo 3 terminan así. ¿Cómo terminan? El Salmo 14, verso 7 termina con una expresión de clamor y de deseo en el corazón, en lo más profundo de David. Oh. ¿Alguna vez has hecho esa expresión de cuando ya no puedes más, cuando... Es lo que vemos en David. Que de Sión saliera la salvación de Israel. Lo que David está expresando aquí es simplemente un deseo fugaz. David no está diciendo de Sión saldrá la salvación, no, él está expresando un deseo fugaz. ¿Cómo quisiera que de Sión saliera la salvación de Israel? Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Ese mismo texto en otra versión dice así: ¿cómo quisiera yo que Dios nos enviara desde Jerusalén a alguien que salve a nuestro pueblo? Cuando Dios nos haga prosperar y todos en Israel, entonces estaremos felices. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Cuando David lanza ese clamor, que de Sión saliera la salvación de Israel, no se está refiriendo a algo, está hablando de alguien. Esa otra versión, traducción lenguaje actual, así lo expresa.
¿Cuánto quisiera yo que Dios nos enviara desde Jerusalén a alguien que salve a nuestro pueblo? Vemos un deseo verdadero en el corazón de David. ¿Cómo quisiera que alguien no fuera malo, sino que fuera bueno? ¿Cómo quisiera que en medio de tantos malos solamente uno fuera bueno y que ese uno surgiera de Jerusalén? ¿Cómo quisiera eso? ¿Cómo quisiera que en medio de tanta raza humana podrida, uno no fuera podrido, porque Él nos salvaría? Pero David lanza un clamor desde un deseo sin fundamento, sin seguridad. Porque cuando David ve a toda la raza humana, él dice, no, todos están malos. Pero yo desearía que si hubiera un bueno, surgiera de Jerusalén y Él nos salvara. Ahora, lo que David expresa desde un simple deseo sin fundamento, nosotros vemos ese cumplimiento real en Romanos capítulo 3. Porque Pablo intercambia lo que para David fue un deseo sin fundamento, Pablo lo intercambia por una realidad para nosotros y para toda la raza humana. Pablo termina diciendo en esa misma similitud de no hay uno bueno, no hay quien hagan bien, todos sean corrompidos, no hay uno solo. Pablo termina diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Y ese no hay diferencia se refiere a judío y a gentil. Porque el judío tenía obras buenas, un corazón podrido. El gentil tenía obras malas y un corazón podrido. Entonces los judíos decían, no importa que nuestro corazón esté podrido, tenemos obras buenas, somos hijos de Abraham, estamos a salvo. Pero Pablo dice, no, todos son malos. Todos se desviaron. A una se han hecho inútiles, todos. Judíos y gentiles. Pero en esa misma similitud de la condición de podredumbre de su corazón, también hay una similitud de la opción de cambio, de transformación. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos. Repitan todos. Todos los que creen en Él. No hay uno que quede fuera de ese ofrecimiento. ¿Todos son malos? ¿Todos se han corrompido? Sí. ¿No hay uno que haga lo bueno? ¿No hay uno que quiera hacer lo bueno? ¿Todos aborrecen lo bueno? Sí. Pero si ellos creen en Jesucristo, esa opción está para todos. No solo para un sector, para todos. No solo para los más malos exteriormente, para todos. David sabía que algo no era suficiente, que necesitaban a alguien, a Jesús. Y que no podía pertenecer a este mundo, sino que necesitaba ser enviado desde fuera de este mundo. Enviado. David le está diciendo a Dios, Señor, envíanos un Salvador, envíanos a alguien. Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas que cuando yo estaba meditando en eso de enviado, de aquí todos somos malos, necesitamos a alguien que venga de fuera, envíanos un Salvador. Este pasaje vino a mi mente y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y luego dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y según lo que se nos dice, que cuando Cristo se le dio la oportunidad, Jesús enseñó en la sinagoga, Él tomó el libro y leyó lo que Isaías decía de Él. Porque el Señor me ha enviado. Y allí vemos el cumplimiento del deseo de David, envíanos un Salvador. Y vemos a Jesús en este día, sábado, en la sinagoga por la mañana, diciendo, el Señor me ha enviado. Eso significa que el hombre es cautivo de su maldad hasta que Cristo le hace libre. Porque Dios ha enviado al Hijo para hacernos libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todo lo demás que el hombre considere como libertad es un espejismo falso. El hombre se deslinda de Dios para buscar su libertad, pero no se da cuenta que nunca una persona es más esclava que cuando se aleja de Dios. Si el Hijo os libertare, entonces seremos verdaderamente libres. Hermanos, la gracia de Dios es inexplicable, y con esto quiero terminar. Porque el Salmo número 14 comienza hablando del necio, luego los describe como podridos, y luego dice que todos estamos igual, pero el Salmo 14 termina con gozo y alegría. Y el factor que provoca esa diferencia es un hombre manso y humilde de corazón llamado Jesucristo. Es decir, que la diferencia entre un corazón podrido y un corazón alegre se llama Jesús. Jesús no es un filtro que simplemente oculta nuestra maldad en nuestros ojos. Jesús es un factor que transforma nuestro corazón. No solamente nos muestra lo que queremos ver, Él nos cambia desde dentro. Hace una transformación total interna que afecta no solamente lo que decimos, sino lo que somos y lo que hacemos. Porque todos somos malos y solo uno es bueno, Jesucristo. Tan bueno que no merecíamos sino ser destruidos y rechazados, pero Él prefirió liberarnos. Cuando vemos esa pregunta o esa respuesta, mejor dicho, a la evaluación de Dios sobre el hombre y Él determina todos se han corrompido, lo siguiente que esperaríamos es destrucción, pero en lugar de eso Dios envía a su Hijo para liberación y nos hace libres. Por su gracia, por su bondad, por su misericordia, que Él no consideró nada bueno en nosotros, sino todo bueno en su Hijo. Y por tanto Dios tomó la decisión de transformarnos, pero para eso tenía que sacrificar al único bueno por todos los malos, y Dios lo hizo. Y Dios lo hizo porque su palabra dice que Él nos amó primero. Él no esperó a que le amáramos. Él nos amó así. Todos malos, todos podridos, todos corruptos, todos odiándole, rebelarnos. Era nuestro estilo de vida y aún así Él nos amó y envió a su Hijo para hacernos libres. Si en algún momento de nuestra vida olvidamos esa verdad, volveremos a ser necios, irremediablemente. Si vivimos como si Dios no existiera, estaríamos demeritando la obra grandiosa que Dios ha hecho por nosotros y terminaríamos siendo necios. Pero aún si hay necios entre nosotros, Cristo sigue siendo la opción de liberación para todos, sin excepción. Es lo que termina diciendo Pablo, para todos, no hay diferencia. Porque Dios es bueno y su misericordia es
para siempre. Así que si nosotros estamos el día de hoy aquí, de este lado, no es por ti, no es por mí, es por Cristo. Bien haríamos en no olvidar eso. Nunca estaría mal, no nos haría daño eventualmente recordar lo malos que fuimos y lo bueno que Él es. Y que de esa forma pudiéramos entender la implicación y la grandeza de su sacrificio por nosotros.